Ya, entonces esto lo llamamos 10 leyes de contactabilidad comercial, simplemente por ponerle un nombre que suene bonito, pero básicamente son algunos puntos muy importantes que nosotros hemos visto en la práctica respecto de la parte comercial y que es necesario reforzar. ¿Por qué? Si ustedes se pueden fijar, nosotros tenemos en los módulos un montón de contenido comercial, tenemos un guión completo de cómo hacer la captación, cómo puedo resolver las objeciones, cómo puedo presentar el estudio de mercado, porque finalmente la captación es lo más importante. Esto se conecta con lo que vimos la vez pasada. La captación estratégica de propiedades es el negocio al final del día. Y también acá tenemos algunos procesos de venta, protocolos para prefiltrar los contactos eh, y todo ese tipo de cosas. Pero muchas veces nos vemos que en la práctica es distinto, ¿cierto? En la práctica van ocurriendo cosas, a veces no hay mucho tiempo para contactar a los leads, qué sé yo. Entonces, vamos a profundizar en algunos de los puntos que están acá y simplemente ahora es para poder profundizar en esto y también para resolver muchas de las preguntas frecuentes que a veces nos llegan sobre el tema de, ok, ¿cómo contacto a los leads? ¿Cómo hago el seguimiento y todo ese tipo de cosas? Entonces, lo primero, lo que pusimos aquí como primera ley es contacta al lead por WhatsApp o teléfono lo más rápido posible. Y esto también está explicado justamente en el video anterior, Principio de Gestión Comercial, que nuevamente vuelve a hablar sobre la velocidad de contacto, porque es un factor clave, y es así. O sea, hay algunos que dicen, el primero que le contesta al lead se lo lleva. O sea, eso es así, la velocidad de contacto es un factor determinante. Muchas veces las personas están cotizando, o muchas veces, a mí me ha pasado que a veces envío una solicitud, por ejemplo, para visitar una propiedad y no me responden nunca. Entonces, el tema de la velocidad de contacto dice mucho. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible justamente para poder responder lo más rápido posible. Muchas veces los clientes nos preguntan, oye, pero por WhatsApp, por teléfono, y acá lo primero es nunca por correo. O sea, el correo yo lo puedo usar como un complemento, pero nos ha pasado con algunos clientes que dicen, oye, ningún link me contesta, ¿y cómo lo estás contactando? No, le mando un correo a todos. Y que nadie te va a contactar. ¿Te fijas? Entonces, sí o sí, tiene que ser por WhatsApp o teléfono, y el correo lo uso como un apoyo, como una forma de seguimiento, sobre todo como una forma de mantener el contacto en el tiempo, ya como una forma de hacer seguimiento masivo. Pero sobre el medio de contacto, también muchos nos preguntan, oye, pero ¿cómo lo hago? ¿Por WhatsApp o teléfono? No hay una respuesta fija, es lo que te funciona a ti. Entonces, aquí está el punto 2. Tú tienes que encontrar una formulita que a ti te funcione. Hay gente que le funciona mejor el WhatsApp, hay gente que le funciona mejor el teléfono, hay gente que a veces nos pasa que algunos clientes dicen, oye, mandé mucho WhatsApp, nadie me respondió, pero pesqué el teléfono y sí me empezaron a responder. Otros nos dicen lo contrario, oye, sabes que nadie me está respondiendo el teléfono, pero le mandé WhatsApp y ahí sí me responden. Entonces tú tienes que encontrar cuál es tu fórmula. ¿Te fijas? Porque esto es una mezcla de lo que a ti te resulta más cómodo, donde tú tienes más habilidades, donde quizá tu mensaje está siendo más efectivo, todo eso se combina. Entonces tú tienes que encontrar una formulita, pero en principio nosotros, nuestra alternativa siempre va a ser usa todos los medios de contacto que puedas. O sea, manda WhatsApp, después teléfono, manda audios, ¿ya? Manda audios. La gente es muy poco probable que alguien ignore un audio cortito de 15, 30 segundos. Hola, te estuve llamando para no sé qué, no sé qué, porque recibimos una solicitud. Perfecto. Un audio cortito como de recontacto eh, ayuda a variabilizar la comunicación, a despertar curiosidad. ¿Te fijas? Si yo solamente te mando WhatsApp, 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 la gente es como que mi comunicación se vuelve predecible. Entonces, si de repente, oye, ¿por qué no le mando un video? Y si me grabo en la pantalla y le mando un video, entonces también aquí tenemos que ser creativos, también aquí tenemos que improvisar, no improvisar, pero probar e iterar distintas formas. Oye, mandé 10 WhatsApp, no me respondió nadie, llamé por teléfono, le mando un video, le mando un audio, al día siguiente le mando otra comunicación, ¿te fijas? Y vamos variabilizando la forma de contacto porque vamos a ver acá también el tema del seguimiento. Eh, es súper normal que la gente no conteste a la primera. De hecho, las estadísticas dicen que en el caso de cuando tú haces publicidad digital, es normal que el 50% de la gente no responda. O sea, eso es lo normal, es lo esperable, lo que pasa en todos los rubros. Pero nosotros siempre vemos que en el rubro inmobiliario, sobre todo en la parte de captación, mi tasa de respuesta puede ser mucho más alta. Tenemos clientes que han logrado tasa de respuesta del 99%. ¿Cómo? No rindiéndose, haciendo seguimiento por todos lados, llamando rápido, contactando a todos los clientes y les contestan todos, o la gran mayoría. Entonces,
Si no me respondieron al primer contacto, al segundo, sigue llamando, sigue insistiendo. O sea, finalmente tú estás pagando por ese lead. Trata de sacarle el máximo provecho a cada lead. Sigue contactando, varía la forma de contacto, varía la aproximación. De hecho, acá, súper importante que lo vean también, hay un pequeño tip en el video siguiente que es para los leads que no me contestan, que es, supongamos que yo hablé con una persona y a lo mejor sí me contestó. De hecho, lo vamos a ver ahí, que hay dos tipos de no respuesta. Pero supongamos que yo estoy en una conversación y la persona sí me responde y de repente ante una pregunta me deja de responder. Equipo, si me pueden ayudar, por favor, aceptando las nuevas personas que se están incorporando. Por ejemplo, voy a suponer, no sé, estoy con un comprador, estamos hablando sobre ir a visitar una propiedad, qué sé yo, y le pregunto, no sé, oye, ¿para cuándo te gustaría ya tener una propiedad comprada? No me responde. Espero un tiempo, por ejemplo, un día, y yo le voy a mandar un mensaje que dice, disculpa, no quise incomodar con la pregunta. Y ese mensaje, aunque ustedes no lo crean, empieza y tiene mucha tasa de efectividad en hacer que la gente que no me respondió, sí me responda. ¿Por qué? Porque juega un poquito con la culpa. La persona dice, chuta, no. Y normalmente cuando ven ese mensaje, como que se sienten un poquito obligados a responderte y a decir, no, disculpa, no es que me incomodó, es que en realidad estoy ocupado. Y te dan una explicación. ¿Te fijas? Entonces ayuda mucho como a destrabar la conversación cuando te dejan, cuando llega como a cero y tú dices, oye, ¿por qué no me está respondiendo? Entonces pasó un rato, pasó, no sé, un día y ya te diste cuenta que la persona no respondió, entonces le dices, perdona, no quise incomodar con la pregunta. Y eso te va a ayudar a que la gente retome el hilo de la conversación. Tan simple como eso, pero funciona. Eh, y también podrías probar enviándolo como audio. ¿Te fijas? Ya. Lo otro, los guiones. Nosotros aquí tenemos, como les comentaba, los guiones en el módulo 7 y 8, sobre todo en el módulo 7, que es el de captación. Hemos visto en algunos casos que como que algunos nos dicen sí, y después cuando vamos a ver lo que están haciendo, no están aplicando el guión. Entonces aquí yo les recomiendo no improvisen. No improvisen, los guiones están probados, los guiones funcionan. En general en la venta ustedes no necesitan improvisar respecto de cómo, el tipo de pregunta que van a hacer o los pasos que necesitan seguir en el tema de la venta. Eso ya está estudiado y hay que seguir un orden. Entonces, nuestra recomendación es seguir esos guiones. Siempre hay ahí un tema de hasta qué punto yo soy flexible en adaptar los guiones. Por ejemplo, en la parte de captación hay como 15 preguntas de precalificación. No hagan las 15, hagan 10, hagan 5, pero hagan las más importantes. Eso es lo importante, como que pasen todas las etapas. Muchas veces hemos visto que vamos a ver las conversaciones y en realidad son cualquier cosa. Y se hacen preguntas que no tienen nada que ver con el guión, preguntas que quizás se podrían hacer después en el proceso de venta. Por ejemplo, en la parte de captación, súper importante. Yo siempre digo, la pregunta más importante, ¿por qué quiere vender su propiedad? ¿Cuál es su motivación? ¿En qué situación está? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Te fijas? Como esas cosas que te ayudan a entender la necesidad del cliente. Más que preguntarle directamente y de forma inmediata cuántos metros cuadrados, eso lo puedes ver en la casa, en la visita. ¿Te fijas? Entonces, prioriza las preguntas clave que te ayuden a entender el tipo de cliente, si hay o no, digamos, suficiente espacio como para que tú puedas de repente proponer una exclusiva, ese tipo de cosas. Más que cuántos baños, son cosas que pueden salir después de la conversación, son cosas que no puedes ver en la visita, ¿te fijas? Entonces, sigue los guiones, adáptalos a cada situación, pero lo importante es que se respeten cada una de esas etapas y que tengas cierto margen de flexibilidad, pero dentro de esa pauta, ¿ya? Lo mismo a la hora de resolver las objeciones. Ahí en los guiones está escrito cómo yo tengo que resolver las objeciones. Entonces, no necesitas improvisar. Y nosotros siempre lo vemos que es difícil a la hora de la venta, porque uno siempre quiere como hacer lo que se le ocurra en el momento. Y es difícil como seguir el guión, pero ayuda mucho guiarse por esas pautas. De repente ustedes pueden ver vendedores que son maestros y básicamente lo único que hacen es seguir pautas que ya están escritas. ¿Me fijas? Son simplemente un canalizador de la pauta, pero no están todo el tiempo improvisando. Y una de las reglas respecto del WhatsApp también lo hemos visto mucho, no sé si les pasa, pero cuando me llega un lead, no, el objetivo del primer mensaje es simplemente que la persona me diga sí, nada más. No tengo que mandarle un PDF
una Biblia con toda mi propuesta. No, porque en el fondo la gente no te va a leer un mensaje de 100 palabras. ¿Te fijas? Hemos visto que ocurre eso. Llega el lead, hola, somos una empresa corretaje que no sé qué, nuestro servicio incluye no sé qué, tenemos, no, está poniendo demasiada información por una persona que recién te acaba de conocer. Entonces, el primer objetivo del mensaje es simplemente conectar con lo que la persona vio en el anuncio, puso en el formulario y que diga, sí, ese fui yo, sí, yo mandé el formulario, sí, me interesa que vendan mi propiedad, o tengo una propiedad en venta, o sí, quiero ir a ver esa casa. Listo. De ahí inicia la conversación. Entonces, para que entiendan un poquito el proceso es, primer mensaje, lo único que busco es que la persona me diga sí. Y después inicia la precalificación. Por eso, el primer mensaje breve, muy breve y simplemente recordando lo que la persona anotó en el formulario. Y eso lo tenemos ahí en otras pautas. Hola, soy tanto de la empresa tanto, no llegó una solicitud porque usted tiene una casa que está vendiendo en tal comuna que tiene tantos dormitorios, tantos baños y que usted la quiere vender a 5.000 UF. ¿Es así? ¿Te fijas? Entonces, conecto, o sea, me presento rápidamente y le digo, usted envió una solicitud sobre esto, esto y esto. Y ahí las preguntas del formulario. O usted envió una solicitud para visitar la Casa de la Reina que tiene 4 dormitorios y todo y que se vende a 10.000 UF. ¿Cierto? Y la persona lo más probable es que va a decir sí. ¿Ya? Ese es el único objetivo del primer mensaje. Y de ahí viene la precalificación, que son las preguntitas del guión. Ah, perfecto, cuénteme. ¿Hace cuánto tiempo tiene la propiedad en venta? ¿Cuánto tiempo lleva con la propiedad? ¿Ha recibido ofertas en este tipo? ¿Y por qué quiere vender la propiedad? ¿Y a dónde se va a ir después de que venda? ¿Te fijas? 4 o 5 preguntas de calificación. Idealmente, yo ahí recomendaría por teléfono, porque en el WhatsApp es probable que en alguna pregunta me dejen de responder porque se pusieron a hacer otra cosa. Pero ahí varía, ¿cierto? Eh, entonces ahí está. Una vez que confirma el interés de la persona, 4 o 6 preguntas de precalificación, ahí está todo en el guión, para luego, ¿cómo se llama? Agendar la visita. Y aquí es súper importante, conectar con la expectativa generada del anuncio. Conectar con la expectativa generada del anuncio. Y esto se conecta con lo que dice acá. Si le voy a pedir algo al lead, y esto es como un principio que yo creo que es un poquito avanzado, a veces cuesta entenderlo, pero para eso estamos acá. Cuando yo tengo una persona enfrente de mí que no me conoce, que no me ha visto nunca jamás, que a lo mejor vio un video mío y que tiene un interés quizá en una propiedad o que está analizando vender su propiedad, ¿cierto? Yo tengo que entender que obviamente es un lead frío. Si yo le pido cosas, cualquier cosa, que me mande un documento, que me agende una visita, cualquier cosa que requiera un movimiento de energía, hay una resistencia natural. Entonces, si yo le pido, por ejemplo, cualquier cosa, incluso si yo le pido información, cuénteme información de su propiedad, le estoy pidiendo de alguna manera que salga de su statu quo y que haga un esfuerzo por contarme alguna información. Sobre todo, por ejemplo, si pedimos información difícil. Oiga, ¿cuál es el rol de su propiedad? Chuta, tengo que ir a ver los documentos. Entonces, esa resistencia, cuando no hay confianza, puede transformarse en que me dejen en visto. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Conectar siempre con la expectativa y con el deseo del cliente. Eso va a hacer que mi comunicación sea irresistible, número uno, y que de alguna manera la persona esté dispuesta y presta a hacer lo que yo le pido. Para eso tenemos 2 recursos. El primero es cuál es la expectativa general en el anuncio. La expectativa general en el anuncio es básicamente la promesa o la llamada a la acción del anuncio. En el caso de una captación, normalmente es vende 90 días, vende en 120 días o vende rápido al mejor precio, lo que sea que hayamos puesto como promesa. Que eso de hecho lo definen ustedes cuando nos envían el formulario de la campaña de captación. Obviamente, nosotros siempre vemos, si yo le pongo un marco de tiempo, eso hace que sea más irresistible la promesa. Todos quieren meter en 90 días o en 120 días, ¿cierto? Entonces, si yo puedo, tengo que entender que el cliente viene con ese frame, viene con esa mentalidad. Dice, la persona vio un anuncio donde dice que puede vender en 90 días y llenó un formulario. Entonces, yo tengo que ocupar ese recurso durante la comunicación para que la persona vuelva a conectar con esa emoción, sea cual sea lo que haya estado puesto en el anuncio. En el caso de venta de propiedad es agendar la visita, ¿cierto? Eso es lo que dice el anuncio. Agenda tu visita acá, completa el formulario para agendar tu visita. Entonces, eso es lo primero que yo puedo ocupar. Por ejemplo, ¿cómo lo estructuraría yo en una conversación? Primer mensaje, ya vimos, breve y simplemente recordando las preguntas del formulario para que la persona me diga, sí, fui yo. Después yo le podría decir, perfecto, para que nosotros evaluemos si realmente es posible vender su propiedad en 90 días, le voy a hacer 4 o 5 preguntas. ¿Está de acuerdo?
Entonces conecto con la expectativa del anuncio y le pido permiso para hacerle preguntas. No le hago las preguntas de entrada, porque la gente ahí lo más probable es que no tenga ningún compromiso conmigo. Si la persona llega y yo le empiezo a decir, ¿dónde está la propiedad? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuántos baños tiene? ¿Tiene piscina? O sea, le estoy haciendo un cuestionario y la persona ni siquiera sabe por qué. Y la persona vio un anuncio que dice que lo vamos a ayudar a vender en 90 o 120 días. Entonces, primero tengo que hacer esa intro. Perfecto. Perfecto, don Juan, supongamos que se llama Juan. Para realmente poder evaluar si es posible vender su propiedad en este tiempo, necesito hacerle 4 o 5 preguntas. ¿Te fijas? Entonces le hago la introducción y más encima se lo pongo condicional para evaluar si es que es posible vender su propiedad. ¿Te fijas? Entonces, eso es estratégico y ayuda a que el cliente entienda hacia dónde vamos. Ah, me están pidiendo eh, cierta información para realmente ver si es que se puede cumplir la promesa que yo vi en el anuncio. Entonces ahí todo conecta. Pero si yo le empiezo a pedir información de la nada, el cliente perfectamente puede decir, ¿por qué me están pidiendo tanta información? Y no responder. Y pasa mucho. Lo mismo en el caso de la venta. Para evaluar si realmente esta propiedad es la mejor para ti y es la mejor oportunidad que tenemos a disposición, permíteme hacerte unas 4 o 5 preguntitas para ver si podemos agendar la visita. ¿Qué te parece? Pum, y le haces las preguntas. Luego, cuando tú, por eso yo siempre digo, la pregunta más importante es ¿por qué quieres vender tu propiedad? Y en el caso de la compra, bueno, ¿por qué quieres comprar? ¿Cuál es tu situación? Necesito entender un poquito el escenario del cliente. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque cuando yo sepa esa motivación del cliente, esa va a ser mi mayor arma comercial. Por ejemplo, supongamos que yo estoy hablando con un propietario y el propietario me dice, mira, en realidad necesito vender esta casa sí o sí a más tardar a septiembre porque me voy del país. Eso tú lo anotas o lo anotas en tu mente y esa va a ser tu mayor argumento comercial y después durante toda la interacción comercial, con la visita y en todos los momentos, le vas a estar recordando todo el tiempo eso, porque él te dijo que es su motivación. Entonces, por ejemplo, si la persona te dice esa situación, tú le podrías decir, ah, perfecto, mire, vamos a hacer, ¿qué le parece entonces si elaboramos un plan de trabajo para que realmente podamos ver cómo vender esta propiedad antes de septiembre y que usted realmente se pueda ir del país súper tranquilo sin tener un cacho, sin tener como cacho la propiedad que no se vendió? ¿Qué le parece? Entonces ahí la persona, como tú estás tocando su motivación particular, es mucho más probable que te diga que sí, es mucho más probable que agende una llamada, es mucho más probable que te mande la información que tú le estás pidiendo, porque estás de alguna manera tocando su fibra. Lo mismo cuando vas a la visita con el cliente, le dices, perfecto, mire, estamos aquí para presentarle un plan de trabajo para que usted pueda vender su propiedad antes de septiembre, para que usted se pueda ir súper tranquilo del país. Entonces, y esto es súper importante, y esto es como un tip avanzado. Nosotros muchas veces vemos que cuando los clientes te preguntan qué es lo que hace o uno habla con los clientes respecto al servicio, uno simplemente enumera lo que hace. Eso no es atractivo y no es persuasivo. Estudio de mercado, publicación en todos los portales, gestión de visitas, eso es aburrido, eso es lo que hacen todos los corredores, no te diferencia. Pero si tú conectas todo lo que tú haces con la motivación del cliente, instantáneamente se vuelve irresistible. Mire, nosotros vamos a elaborar un plan de trabajo súper robusto que incluye justamente un estudio de mercado para poder realmente descubrir cuál es el mejor precio para que usted pueda vender esta propiedad rápido y así no tenga el problema de irse del país sin realmente haber vendido la propiedad. Estoy explicando lo mismo, estudio de mercado, pero lo estoy conectando con el cliente. Entonces, eso va a hacer que tu comunicación sea distinta, sea atractiva, que el cliente diga, wow, ¿dónde estaban ustedes que no los había conocido antes? Entonces, por eso este es como un tipo avanzado, porque se requiere, número uno, entender la situación del cliente, la motivación del cliente y conectarla con lo que yo hago y todo el tiempo en la comunicación comercial está recordándole y conectándole que todo lo que estamos haciendo es para que usted pueda vender su propiedad antes de septiembre. ¿Te fijas? Lo mismo en el caso de la venta. Supongamos que tenemos, no sé, un comprador que nos cuenta que se quiere ir a vivir a la comuna de Ñuñoa porque justo a la señora le salió un trabajo y porque te cuenta una situación particular, lo mismo. Perfecto, ¿qué te parece entonces si para que tú puedas tener la tranquilidad de realmente encontrar la propiedad que estás buscando ahora, te presento las opciones que tengo disponibles en la comuna de Ñuñoa para que así puedas tomar la decisión rápido, no pierdas tiempo y te fijas, voy conectando mi servicio y lo que yo voy haciendo con lo que el cliente me dijo que era su motivación. Por supuesto, también me sirve de filtro. Si un propietario me dice, no, yo estoy viendo, o no muestra que tiene una intención clara, puedo dejarlo pasar o puedo dejarlo en una lista de seguimiento y no le doy tanta prioridad. Pero
con los leads que nosotros detectamos que sí podemos trabajar, súper importante en todo el momento de la interacción, estarle recordando, estar presentando nuestro servicio de manera persuasiva. Y no existen las palabras mágicas, no existen las palabras que vendan propiedades solas, se trata simplemente de conectar con lo que necesita el cliente en este momento. Eh, Aquí está el tema de la motivación. Por eso yo siempre, le reitero ese punto, que creo que lo más importante que uno puede hacer es conocer realmente la motivación del cliente. Otro elemento que nosotros a veces hemos visto que puede interrumpir un poquito la comunicación, hacer muchas preguntas al mismo tiempo. Ya de repente hemos visto mensajes de WhatsApp que son, eh, cuénteme por favor, ¿dónde está la propiedad? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuál es el rol? Estás haciendo 3 preguntas en una. Haz una por vez. Perfecto. ¿Dónde se ubica la propiedad? Tal y tal cosa. Ah, perfecto. ¿Te fijas? Y vas haciendo una pregunta separadita, porque si no, si tú haces muchas preguntas en una, ya sea por WhatsApp o en vivo, el cliente no sabe por dónde responder, probablemente te va a responder solamente lo último que le preguntaste, o nada, porque, sobre todo por WhatsApp, nada, porque no hay claridad en la comunicación. Y aquí, como último punto, súper importante tener clara esta diferencia, porque, y tiene que ver con a qué nos referimos con leads que no contestan, ¿ya? Es muy diferente una persona que nunca me contestó a una persona que yo tuve una conversación y dejó de responder. Entonces, cuando nosotros decimos, el lead no me contesta, tengo que tener súper clara esa diferencia. ¿Por qué? Una persona que nunca me contestó, que yo le mandé muchos mensajes, que le hice mucho seguimiento y no contestó jamás nada, probablemente es un lead que no tenía intención, o es un lead que llenó por llenar, o es un lead que resolvió su problema por otro lado. ¿Te fijas? Es un lead que está en esa categoría. Pero una persona donde yo sí tuve una conversación, a lo mejor me respondió 1, 2, 10 mensajes, lo que sea, y después me dejó responder en una situación completamente distinta. Lo más probable es que no me haya seguido respondiendo por un tema de la comunicación, porque a lo mejor infringí alguna de estas reglas, o porque le hice muchas preguntas en un mismo momento, o porque le pregunté algo quizá en un momento equivocado de la conversación, o sea, le pedí quizás documentos cuando recién lo estaba conociendo, o porque no conecté con justamente su motivación, no evalué bien cuál era su motivación, entonces ahí me deja responder. También podía ser que respondió o resolvió su necesidad por otro lado, pero si ya hubo una conversación, ahí tocaría mucho más revisar em, la mensajería, cómo estoy haciendo los mensajes, cómo estoy haciendo el seguimiento, ¿ya? Y aquí puse como bonus algo que pasa mucho, que muchas veces nosotros vemos que uno puede tener un guión y, ¿cierto? Uno va a la realidad y finalmente los clientes no siguen el guión, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando me preguntan cosas eh, sobre el servicio, sobre el precio al principio? Ya, esto es porque la gente obviamente quiere apretar el botón omitir intro y quiere ir directo como a la carne, y eso le pasa a todo el mundo. Quizás les pasó a ustedes también cuando contrataron nuestro servicio. Ya, pero ¿cuánto cuesta? Al tiro, la pregunta. Eso es típico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi recomendación respecto de eso? Número uno, entender que es normal. Todo el mundo quiere saber eso. Sí, sobre todo con personas que no me conocen, que no hay ningún compromiso, ¿cierto? La gente, si puede ahorrarse tiempo, va a buscar ahorrarse tiempo. También puede ser un indicador de temperatura. Si hay de repente leads que solo quieren el precio y nada más, que de repente son leads que uno tiene que ahí evaluar si vale la pena seguir o no. Pero en principio, cuando alguien, supongamos que yo estoy en mi fase de precalificación, quiero hacerle preguntas para entender su motivación y todo lo demás, y el cliente dice, ya, pero ¿cuánto es? O, ya, pero ¿cómo trabajan ustedes? Lo que yo recomiendo ahí es, número uno, no enfrascarse en una discusión, no decirle al cliente, no, espera, yo te voy a hacer la pregunta y después, no, porque te vas a poner como en una especie de lógica adversarial con el cliente que puede tensar la relación. Ahí lo más conveniente es eh, responder breve y seguir. Si te preguntan, por ejemplo, ya, pero ¿ustedes qué hacen? Dar una frase que sea la propuesta de valor. Por ejemplo, mire, nosotros ayudamos a propietarios en tal lugar a poder vender sus propiedades en los próximos 90 días. Justamente para poder lograr eso, cuénteme, ¿dónde está ubicada su propiedad? Y sigue con el guión. ¿Te fijas? Entonces le da una respuesta cortita que satisface la pregunta, pero de forma abierta, y sigue con el guión.
O si, por ejemplo, supongamos que alguien te pregunta cuánto cobras tú por comisión. Mire, nosotros trabajamos con el usual del 2% de la comisión y lo que hacemos es un trabajo especializado para que usted pueda vender en 90 días. Por eso mismo, cuénteme y sigue con ello. Entonces te doy una respuesta, conecto y sigo. O si me dicen, por ejemplo, ya, pero yo te aviso al tiro que yo pago máximo un 1% de comisión. Ahí lo que yo te recomendaría es justamente postergar. Hay que entender una cosa ahí, cuando el cliente no te conoce y recién está conversando contigo, no tiene idea cuál es tu diferencial. Entonces, de alguna manera, tú, a través de tu trabajo, te tienes que ganar su confianza. Entonces, cuando el cliente te dice de entrada, es que yo pago 1% de comisión, tienes que entender, número uno, que no te conoce, no ha visto tu forma de trabajo. Entonces, lo que yo te recomiendo hacer ahí es simplemente decirle, mire, no se preocupe, justamente todos los temas comerciales y de costos asociados a la venta lo vemos en la reunión cuando yo le presente todo el proceso de trabajo, si es que obviamente vemos que la propiedad se puede vender en este plazo. Así que cuénteme, ¿cuándo le gustaría a usted ya tener vendida su propiedad y sigue con el guión? ¿Te fijas? O cuando te dicen yo no trabajo en exclusiva. Sí, mire, no se preocupe, don Juan, que eso, todos los temas contractuales los podemos ver justamente cuando usted vea la propuesta de trabajo y por lo mismo me gustaría saber, y ahí sigue con la pregunta del guión. Entonces, de alguna manera, y esto está explicado en el guión del módulo 7, en la preentrevista o en la precalificación no te quieres enfrascar demasiado en discusiones sobre la forma de trabajo, porque el cliente necesita ver cómo le presentas el estudio de mercado, necesita ver tu desplante comercial, ¿te fijas? Entonces, no piensas que porque el cliente te dice, y esto es súper típico, que uno dice, ah, pero oye, me llegan puros que no quieren trabajar en exclusiva. No, es que no te lo está ganando, que es distinto. Oye, me llega pura gente que no quiere pagar comisión. No, tú te lo tienes que ganar. ¿Te fijas? Cuando el cliente vea tu profesionalismo, vea que tienes un trabajo diferente, que es justamente lo que hace una de las bondades del guión de captación. O sea, a nosotros nos pasa que solo por seguir el guión, el propietario queda con la cara así, boquiabierta, y dice, oye, nunca nadie me había explicado las cosas así, nunca nadie me había mostrado propiedades comparables y hecho un análisis súper estricto respecto del precio, ni me había evaluado tan bien. ¿Te fijas? Entonces, la manera en que tú presentas, la manera en que tú trabajas, es finalmente la venta. ¿Te fijas? Entonces, no te enfrasques en discusiones con los propietarios cuando recién lo estás conociendo, sino que dile, no se preocupe, en la reunión, porque en la reunión tú te vas a demostrar, vas a mostrar todo tu desplante, toda tu forma de trabajo, todo tu profesionalismo, todo el orden de tus procesos, todo eso ayuda. Y también está puesto ahí en el módulo 7. Lo que más convence a un propietario a trabajar contigo es tu profesionalismo y tu seguridad. Entonces, si tú llegas a la reunión con el propietario, si tú tienes un orden de trabajo, si tú tienes un paso a paso, tienes formato, tienes recursos, tienes contenido, haces una presentación ordenadita que incluye todos los pasos que se requieren y eres súper estricto, digamos, entonces el cliente va a decir, oye, pucha que son profesionales. Y el mismo cliente se va a ablandar y va a ver que pucha que son diferentes a todo el resto de los corredores y cuando hablen de comisión va a decir, va a tener mucha más disposición a decirte que sí. Incluso vas a poder plantear una exclusiva y el cliente va a decir, oye, sí, lo vale, porque te lo ganaste. ¿Te fijas? Entonces, muchas veces esas cosas no se van a dar simplemente argumentando o poniéndote a discutir con el cliente. No, es que yo solo trabajo con exclusiva. Es que si no es con exclusiva, entonces yo no voy a su casa. No, el cliente no te ha visto, te tiene que ver. ¿Te fijas? Entonces, obviamente, cuando nos hacen esas preguntas o cuando el cliente se quiere saltar, digamos, nuestro proceso de calificación, nos puede pillar un poquito como de sorpresa, pero lo que mejor podemos hacer es una respuesta breve y seguir. Esas son las 10 leyes de contactabilidad comercial. ¿Qué les parece? No sé si me gustaría saber si ya lo hacen, hay alguna que quizá sienten que necesitan reforzar más o algún tema que les resulte como particularmente más complejo quizá de atacar. Hola, Guillermo. Hola, Lorena. Oye, sí, yo creo que, mira, en general, sí, yo creo que lo que a nosotros más nos ha costado es el tema del precio. Como que de los leads que nos han llegado de captación, todos ya están trabajando con otras corredoras, no nos ha llegado ningún lead que esté como recién. Eh, y claro, como que ya tienen un precio fijado y cuesta N moverlos de ahí y un montón de veces los clientes te dicen
así como, no, yo quiero venderlo a este precio y si no, no lo vendo. ¿Cachai? Entonces, claro, como que nos ha costado, yo creo que esa es la objeción más clásica que hemos tenido de trabajar con Ah, ya, captación. tú te refieres al precio de la propiedad. Mm. Oye, ya, perfecto. Y esto, vamos ahí como puntualizando. Esto surge, eh, me gustaría entender primero en qué momento surge esa conversación. ¿Surge cuando ustedes ya están en la visita o antes de? ¿En qué momento? No, en general eh, es en la visita, nosotros lo primero que hacemos es, bueno, igual cuando nosotros contactamos, les preguntamos, como antes de hacer el estudio y todo, si es que, o cuál es su expectativa de precio para la venta. Entonces, claro, después con el estudio, nosotros vemos en el fondo cómo ese estudio conversa con la expectativa del cliente y vamos, conversamos con él, les mostramos todo el estudio, revisamos con el caso, revisamos con él en el fondo toda la información de cuántos se están vendiendo, cuántos se están publicando, las propiedades que son similares a la suya, de repente si es un departamento del mismo del mismo edificio de departamentos, etcétera. Pero nos ha pasado harto que incluso después, eh, como de toda esa conversación y de poner así como una puesta de realidad, el cliente te dice como, sí, bueno, si no lo puedo vender a este precio, en verdad no la quiero vender. claro, o sea, lo primero que me surge ahí es que hay gente que no quiere vender. O que no tiene un gran apuro, digamos. ¿Cachai? Exacto. Claro, es que el cliente que no tiene apuro, en realidad, para mí es un cliente que no quiere vender. Es un cliente Claro. que como que está jugando al por si acaso. Mm. Ah, pues mira, en realidad la publico por si acaso, pero en realidad no tengo ninguna urgencia de venderla ahora. Entonces, yo creo que sería bueno poder detectar quizá, bueno, es difícil detectarlo antes, pero ver si pueden focalizarse en clientes que sí tengan la real intención de vender. Por eso, mira, volvemos al punto que yo mencioné. Cuando te dicen eso, analiza, ¿qué te dijeron como motivación? ¿Cuál es la Ponte tú, ¿Me entiendes? Por estuvimos en eso, un departamento cerca del Parque Arauco. Entonces, ellos se quieren cambiar de casa, la tienen súper clara. Se quieren cambiar de casa, quieren en el fondo buscar una casa, no quieren vivir más en departamento. Eh, Como que tenían súper claro como el plan, ¿cachai? Y de hecho, como que no llevan tan poco tiempo. Y ellos habían mirado y saben que un vecino la vendió a no sé cuánto, como que empiezan a hacerse un poco eh, claro, es que por una eso hay que imaginaria. tener, Ahora, sí, hay, mira, hay hay que ciertas tener, cosas, dale, perdón. sí, hay que tener claras dos cosas. Lo primero es la motivación. Entonces, si yo tengo clara la motivación y si esa motivación tiene asociado un plazo en específico, entonces eso te habla de realmente la necesidad de vender o no. Porque distinto es que la conversación sobre precio te digan, no, es que si yo no vendo eso, no, es que si yo no vendo a este precio, entonces no quiero vender. Porque ahí puede haber una interrupción respecto a la motivación. Si te están diciendo que necesitan vender rápido, básicamente lo que te están haciendo acá es simplemente cuestionando tu estudio de mercado. ¿Te fijas? Entonces es distinta la situación. Es distinto un propietario que dice, no, yo estoy aquí por si acaso, a ver si le saco algo de verdad a la casa, pero en realidad no me importa. Claro, en ese caso, si después te dice, mira, si no la vendo a 10.000 UF, no me importa venderla. Tiene sentido, porque está por si acaso. Pero si dice, oye, yo me tengo que ir de acá, no sé, a más tardar el 30 de mayo, y después dice, no, es que si no se vende ese precio, no se vende. Ah, perfecto, señor propietario. ¿Y cómo lo va a hacer entonces si no se vende para esa fecha? Pero Explícame es que tú. no ¿Te nos ha fijas? Es pasado que que, tengamos leads que tengan una fecha perentoria, ¿cachai? En el fondo todos tienen planes de hacer otra cosa, bueno, no sé si voy a decir todos, pero tienen como planes o quieren hacer otra cosa, pero no tienen un límite de fecha tan claro, claro, es que por ¿cachai? eso yo creo que ahí lo más importante que pueden hacer es indagar mucho en la motivación y en los plazos. Eso creo que falta, indaguen bien, porque eso les va a decir si lo que pasa después tiene sentido o no. ¿Por qué? Porque en última instancia, mira, en última instancia, la venta de la propiedad es responsabilidad del propietario. Entonces, si ustedes están con el propietario y el propietario le dice una cosa, le dice que tiene planes, le dice que se quiere ir voy a suponer, se quiere ir del país, y después dice, no, en realidad yo no vendo a menos de 15.000. Ah, perfecto, señor propietario. Dígame usted, ¿qué va a hacer si es que no se vende para la fecha que, o
¿Qué pasa si para la fecha en que usted pensó o para el momento en que usted tiene ganas de hacer este plan de irse a la otra casa, no se logró vender? ¿Cómo lo va a resolver usted? Explícame tú como propietario qué es lo que vas a hacer. ¿Me entiendes o no? Entonces, hay que cambiar el juego ahí. No son ustedes los responsables de que la casa se venda. En última instancia, es el propietario. Entonces, si la persona tiene un discurso que no es coherente, ustedes lo único que pueden hacer es hacerle ver la incongruencia y hacerle ver que en realidad quizás no está teniendo un plan tan estratégico. Pero en última instancia yo tengo que hacer que él o ella se dé cuenta y que él o ella me explique a mí. Dame una razón convincente de qué es lo que va a hacer si que para esa fecha no se vende la propiedad. Otra cosa súper importante, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? ¿Cuántas ofertas ha recibido? Porque supongamos que si la propiedad lleva un año publicada y no ha recibido ninguna oferta, o sea, explíqueme usted por qué. ¿No será el precio? Y lo otro, como nosotros mencionamos ahí en el tema de los guiones, la muestra de las propiedades y del estudio comparativo, idealmente tú quieres como agrupar tres categorías, ¿cierto? La competencia actual, que es básicamente lo que la gente espera obtener, las propiedades que llevan mucho tiempo o publicaciones que ya no están activas en el portal inmobiliario, y el precio de las propiedades que se están vendiendo. Entonces, finalmente, si el propietario, por ejemplo, te dice, supongamos que dice que quiere vender a 10.000 UF y tú dices, ah, perfecto, mire, aquí tenemos una casa comparable que lleva 10 meses publicada en el mercado y al mismo precio que la que usted quiere vender y es más o menos la misma casa. Ah, o sea que si publicamos la casa al precio que usted dice, pues ¿estaría usted dispuesta a que esté 10 meses en el mercado como esta sin venderse? Explíqueme usted. Yo no te tengo por qué explicar ni convencer, ¿me entiendes o no? Esas Es propiedades, ¿cómo usted el las que me tiene busca que convencer a mí. Guillermo? Las que ya están como obsoletas. Sí, no sé si eso se puede ver directamente, pero sí en el portal tú puedes ver la fecha de publicación. Sí. Entonces, tú puedes tomar el precio que el propietario tiene y le muestras la realidad. Le muestras, ah, mira, este precio se parece a este precio de una propiedad que lleva 10 meses en el mercado. Y usted me dijo que quería venderla en junio. Oiga, ¿y cómo lo va a hacer entonces? Pero si yo veo, porque este precio es el mismo que usted quiere poner, ¿cierto? La casa es más o menos la misma. Y lleva 10 meses. O sea, lleva 10 meses y todavía no se vende. Podría estar 3 años ahí. ¿Cómo lo haría usted entonces si es que publica su propiedad y no se vende en 10 meses? Lo que pasa es que el propietario cree que la venta la hacen ustedes. No, es como cuando ustedes creen que la venta la hacemos nosotros. No, tampoco. La venta la hace la propiedad. Entonces, hay un tema muy interesante que es el juego de responsabilidades. La última responsabilidad de la venta de la propiedad es el propietario. Si ustedes hacen un trabajo eh, súper detallado, hacen un estudio muy, muy bien hecho, le presentan al propietario los antecedentes y el propietario dice, no, bueno, usted es el responsable de la venta de su propiedad. Usted me tiene que explicar a mí qué es lo que va a pasar, no yo a ustedes. ¿Te fijas? Claro, que Entonces, coincide que hemos encontrado como pura gente que no, Está en esa para. está en esa para. Pero no es un poco de diferencia, no son 100 UF, 200, de repente son más de 1.500 UF de diferencia. Y llevamos el estudio, la comparación de lo último que se vendió en su zona, de las tasaciones del banco, todo. Y de repente 2.000 UF de diferencia. Y no, que yo a esta casa le remodelé el piso, que yo le remodelé el baño, la cocina, invertí tanta plata, entonces no, y no. Entonces al claro, final por lo es mismo, difícil encontrar ese cliente que tú dices que justo se está yendo al extranjero, que justo tiene una emergencia médica o que justo quiere vender así como rápido, como que ¿dónde están? Porque No nos ha pasado. todavía no lo hemos encontrado. claro, o sea, por lo mismo yo le recomiendo que indaguen muy bien el tema de la motivación y que después cuando ocurra eso, es que tú puedes haber remodelado la casa a lo que tú quieras, pero explícame tú, bajo estas condiciones, cómo es que se va a vender. Sí. ¿Te Pero fijas? que ahí es donde te dicen, entonces no la vendo. Pues y al final uno queda ahí como, pucha, estoy perdiendo mi tiempo, ya tomé las fotos. O en el fondo igual sirve como para alimentar las páginas, el Instagram, no sé qué, pero no se va a vender. Claro, o sea, ahí un tema súper importante que es el tema de los procesos. Yo le recomiendo siempre seguir los procesos ordenados, ¿no? Lo primero es sentarse a conversar sobre la propiedad y el precio y ver si es que hay posibilidad de avanzar. No se toman las fotos si no hay un acuerdo de venta. ¿Fija? Y esa es otra cosa que nosotros hemos visto mucho, que uno como que para no perder al propietario, como que
no importa, pásame la foto, le publico la propiedad y todavía no la capté. Entonces, yo les recomiendo no hagan eso, sean súper ordenados con el tema de la captación, porque volvemos al punto. Lo que Claro mueve este que negocio es la captación estratégica. nosotros más que pensando en vamos a perder el cliente, porque ya uno con el precio lo ve como medio perdido, como nosotros estamos empezando en nuestro caso, es como para tener un poco de alimentación en la red social, porque que se vea como que tenemos casas, que se vea que tenemos, aunque nosotros sepamos que está perdido, ¿cachai? Entonces, claro, a esa casa a lo mejor no le vamos a hacer inversión porque sabemos que es plata perdida, pero por lo menos el tiempo lo ocupamos Alimenta más la red social, sabiendo tú y alimentando, explicar, alimenta más la claro, red social, subiendo reels, explicando qué es lo que pasa cuando pones un precio incorrecto a la propiedad, que poniendo propiedades también. que no se van a vender. También hemos hecho reel con eso y claro, pero sabemos que estamos perdiendo el tiempo en el fondo y tomamos la foto igual, no por miedo al cliente, como te decía, sino que como en el fondo va a aprovechar esto para explicar, tu casa nunca se va a vender. No, yo les recomiendo ser súper tajante y estricto en la parte de la captación, porque si no, como dicen, o sea, están invirtiendo tiempo y esfuerzo en propiedades que no se van a vender. A menos que ustedes identifiquen que hay En el fondo, terreno para podríamos después hacer un trabajo. Por eso vuelvo al tema de la motivación. Pero ahí, bueno, Alejandro y Karim tienen algo que aportar. Sí, no, solamente para cerrar el comentario, hola equipo, es que ahí yo siento, Lorena, equipo que están como un poco a la deriva en el sentido de que tú mismo lo mencionaste, prefiero captar la propiedad, tener fotos, subirlas a las redes para que se vean, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo real? El objetivo real es trabajar con propietarios de las características que ustedes están buscando. Entonces, enfóquense en eso. No se vayan por las ramas con otros objetivos como aledaños, colaterales, posibles, que quizás por aquí. No, sean un poco más ordenadas en definir, mira, yo quiero esto y quiero trabajar con este tipo de cliente y este no y este sí. Eso les va a ayudar más que hoy día, pucha, no voy a avanzar igual y ahí vemos qué es lo que pasa, o sabes que vamos a avanzar igual y vamos a sacar fotos para tener en las redes sociales, porque en la práctica eso no te va a llevar a nada. Subir más fotos de casa no te sirve de nada. Con lo que decía Guillermo, si realmente quieres enfocarte en eso, entonces generen contenido, ¿cachai? Entonces, como no mezclar los objetivos, no como tratar de, salvemos igual la reunión y veamos si es que esta casa me permite verme de una mejor forma, o sea, ¿cuál es el objetivo detrás? Entonces, solo como aprendizaje y comentario general, trabajemos en base a objetivos claros. O sea, plantéense, por ejemplo, durante abril quiero conseguir 3 casas de estas características en este sector. Y veamos qué sale de eso, cómo logramos eso. Pero, ¿me entiendes? Y todo lo accesorio, dejémoslo de lado. No se calienten la cabeza, que no les ocupe espacio mental. Esa es la idea. Que hoy día estemos como caballo de feria enfocados en esas 3 casas para tal sector, de tal propiedad, o sea, de tales características. Y esos propietarios que tú dices, oye, ¿dónde están esos propietarios que ceden al precio? Van a llegar, pero primero definamos qué es lo que queremos lograr, ¿vale? Eso como comentario. Y sé que Alejandro había levantado la mano antes. Alejandro, te pido disculpas, pero era para cerrar la idea de las chicas. Gracias. Sí, Alejandro. Alejandro Ríos, ¿estás por ahí? Está silenciado. Está silenciado. ¿Estás muteado? Alejandro está silenciado. Ahí sí, Ahí disculpa, sí. lo que pasa es que justo tuve que contestar una llamada a un cliente que me había contactado para la posibilidad de captar una casa. Oye, yo estaba escuchando lo que decían ahí respecto al tema del precio y de los clientes que llaman, que la mayoría está trabajando con otros corredores. Y lo que quería aportar respecto a ese tema es que es súper importante lo que decía Guillermo, de tratar de entender la motivación de las personas para poder lograr que las personas se dejen asesorar, ¿ya? Porque si las personas no se dejan asesorar, la verdad que es re difícil. Para ser bien franco, de las ventas que llevamos en el último tiempo han sido por situaciones en donde las personas requieren efectivamente vender, ¿ya?
Tuvimos dos respecto a dos matrimonios que se estaban separando, entonces por lo tanto necesitaban cortar aguas y naturalmente la motivación estaba ahí y por ende había un deadline de tiempo y había una urgencia por resolver la situación. En el otro caso era una persona que vive fuera de Chile y por lo tanto ya tiene planes de quedarse más tiempo fuera de Chile y por lo tanto ya tomó la decisión de vender una propiedad que nosotros le administrábamos, ¿ya? Entonces se van configurando situaciones. Hoy día mismo, en un rato más, tengo una reunión con otra persona que tiene un departamento el cual nos dijo tener la intención de vender. Ya me habló de un precio que yo por la tasación que hago estoy en una distancia bastante grande del precio que él quiere, pero sí sé que él está en una situación a título personal y profesional en donde requiere vender, ¿ya? Entonces, claro, el hecho de que efectivamente uno pueda indagar y conocer la motivación de fondo de las personas para vender es la que te permiten ayudar a acercarte y asesorar. Si en esa conversación uno llega a que la persona en realidad lo que está haciendo es que quiere vender, o lo que yo digo, tú quieres vender o quieres publicar, o sea, en el fondo es distinto. Si tú quieres publicar, en realidad publica. ¿No? Si podemos publicar, todo el mundo puede publicar lo que queramos. Pero vender tiene que ver con que hay una motivación de fondo en concreto la cual me lleva a la acción. Entonces, yo tomo ese punto, Guillermo, y creo que también es un buen punto de enfoque para que uno también no tomar cualquier cosa. ¿Ah? A mí me pasó ayer que una cliente que había visitado la casa el año pasado, en que no estaba clara si quería vender o quería arrendar, y que no sé aquí y que allá, y que solo pagaba el uno. Yo le hice la tasación, le hice toda la asesoría y le dije, mira, cuando tomen la decisión, porque tenía de por medio el matrimonio de un hijo, contáctame y ahí conversamos de nuevo. Y ayer me contactó, o antes de ayer me contactó, indicándome que en realidad prefería arrendar en vez de vender. Y yo le dije, ok, si es arriendo, es un trabajo que en el fondo igual requiere una intensidad de tiempo versus una rentabilidad más baja, te pido en ese caso exclusividad. Y dijo, no, aquí yo lo voy a con varios corredores. Entonces te digo, te agradezco mucho que te haya acordado a mí, pero yo la verdad que no. Y yo tomé la decisión de decirle que no. ¿Y por qué? Porque finalmente también tengo que entender que tengo 24 horas y las 24 horas las tengo que sacar provecho. ¿Ya? Entonces quiero hacer ese comentario porque finalmente todos por tratar de hablar una cartera de repente terminamos siendo demasiado laxos y nos quedamos llenos de cosas que efectivamente no vamos a poder vender. Y yo tomo ese comentario de la reunión de la semana pasada, Guillermo, y creo que es súper relevante que en el fondo tengamos cosas que sean vendibles y que las personas quieran, ahora uniéndolo con lo otro, que es que quieran vender también. Totalmente, o sea, nosotros sí lo vemos más que nunca ahora. Lo único que se vende es lo que está en o bajo precio de mercado. Mm, Y nada que hacer. así es.